fueron tantos los avatares y los giros y las idas y vueltas que hubo en este caso, que en algún momento hubo gente que ahora, a la luz de este diagnóstico, de esta pericia de ADN que apunta claramente hacia una persona que en aquel momento era un joven parquetista, un plastificador de pisos de 27 años, que algunos dieron en la tecla. Pocas personas hicieron foco en él. Una fue la mamá de Nora Dalmaso, que apuntó contra este hombre y lo consideraba un sospechoso, pero la justicia lo descartó. Roberto Bárzola se llama la persona ya formalmente acusada. Y ahí lo tienen, declarando con los periodistas después de haber declarado en el juicio oral, donde se acusó a Marcelo Macarrón. Pero como parte de la defensa de Marcelo Macarrón trabajaron algunos peritos que decían en aquel momento que en función de los perfiles criminales, el hombre que había asesinado a Nora Dalmaso tenía que ser un hombre joven del entorno geográfico de Nora Dalmaso. Uno de los peritos que suscribió ese informe es Raúl Torre, perito criminalista, y lo tengo en contacto en una pantalla. Raúl Graña te habla, ¿cómo te va? Buen día, Rolando, ¿cómo estás? ¿Qué fue lo que ustedes veían en aquellos informes criminalísticos y que ahora lo corrobora la pericia de ADN? Bueno, nosotros hicimos un equipo interdisciplinario que estaba compuesto por el doctor Osvaldo Hugo Raffo, prestigioso médico forense argentino, fallecido hace muy poco, lamentablemente, el doctor Juan José Fenoglio y yo. Hicimos un análisis de toda la escena del crimen, se nos permitió el acceso a los lugares, pocos meses después de haber ocurrido el hecho, y analizamos todas las constancias que se fueron acumulando en el expediente, ¿verdad? ¿Qué es lo que obtenemos en toda este estudio, este análisis que hicimos? Unas conclusiones que nos indican que Nora Dalmaso había sido víctima de un delito contra la integridad sexual seguido de muerte. Esto sin ningún margen de duda. Y ahí te detengo. ¿Por qué en un primer momento se habló de relaciones consentidas en el expediente? No tengo idea. Fue alguna opinión que no compartimos, por supuesto, en absoluto. Y aclaro a esto, Rolando, tampoco estábamos en soledad, ¿eh? El doctor Ricardo Cachaguerra, un prestigioso médico forense de la provincia de Córdoba, del cuerpo médico forense de la provincia de Córdoba, opinaba igual que nosotros. Personal de investigaciones de la policía cordobesa opinaba también como nosotros, y vamos a buscar algo objetivo. Esto no estaría bueno no decirlo, hubo alguna politización del caso en los medios de comunicación, y entonces los investigadores del Ministerio Público buscaron una opinión objetiva. Esta opinión objetiva se convocó a una de las agencias con mayor prestigio a nivel mundial, como es la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos de América, el FBI. Se canalizó a través de la Embajada de los Estados Unidos en la República Argentina, y el FBI estudió todas las constancias del expediente. El FBI también concluyó en que estábamos frente a un delito contra la integridad sexual seguido de muerte. Esto es, para que se entienda claramente, violación y homicidio. Este había sido el mecanismo que había llevado al deceso de Nora Dalmaso. Bueno, nuestra conclusión la entregamos, por supuesto, en aquel momento a la Fiscalía, y quedamos en expectativa. Ustedes recordarán que había sido detenido ya hacia en el momento que nos tocó participar a nosotros Gastón Zárate, que había sido sospechado precisamente de esta misma mecánica. Claro, a Gastón Zárate se lo sospechó de haber cometido el delito contra la integridad sexual. Por supuesto, la prueba que había para con él era exigua, provenía de algún informante que lo había señalado ante los investigadores, y había tenido algún celular que él mismo le había dicho, en teoría, a este informante, que pertenecía o habría pertenecido a Nora Dalmaso. Estos eran los argumentos que había para con él. Pero no había rastros genéticos que lo involucraran. Claro, por supuesto no resistieron, ¿no? Luego, en la inteligencia de la relación consentida, que a nosotros lo encontramos algo totalmente inexplicable. La víctima
ha sido sometida con extrema violencia, tiene lesiones realmente de mucha importancia que por respeto a ella, respeto a su familia y respeto a la audiencia también, no voy a mencionar, pero que tienen que ver con el sometimiento sexual de que fue objeto, que no nos ofrecía a nosotros ninguna duda. Se llegó a hablar inclusive de sadomasoquismo, se llegó a hablar de asfixia erótica. Por supuesto, respetamos siempre a nuestros colegas que opinen en este sentido, pero claramente no compartimos su apreciación. Bueno, como prevaleció esa hipótesis en algún momento, por lo menos a quien dirigía la investigación, recordarán que el siguiente imputado, claro, y a partir de ahí, a partir de esa teoría de las relaciones consentidas, es que se empezó a buscar hipotéticos amantes. Bueno, pero ustedes recordarán que el que fue imputado en la causa contemporáneamente a Gastón Zárate fue Facundo Macarrón, el hijo de Nora, e inclusive se llegó a hablar de alguna relación incestuosa, porque, a ver, yo no cuestiono a los investigadores. Si un técnico le indica al investigador que esto fue una relación consentida y encuentro el haplotipo Macarrón y lo quiero relacionar con el caso, tengo que pensar que es una relación incestuosa, lo que es una afrenta para la víctima y para la familia. Claro. Pero así fue como trascendió. Una pesadilla para la familia, claro. Pero ustedes lo recordarán claramente. Rolando, sí. ¿Vos te acordás de todo esto? Sí, sí, porque además se especulaba con que se hacía una lectura de las cartas del hijo a la madre, y todo esto llevó a una serie de lucubraciones que ahora, a la distancia, quedaron totalmente groseras. Sí, sí, bueno, pero la causa avanzó, la hipótesis luego que prevaleció, también de público y notorio, fue que el marido o había sido el autor material. Se llegó a hablar de algún vuelo nocturno, clandestino, o algún cruce de la frontera con la República Oriental del Uruguay, porque él sí, ahí recordémosle a la gente, por si no tienen fresco el caso, que Marcelo Macarrón ese fin de semana estaba disputando un torneo de golf en Punta del Este. Entonces se especulaba con la posibilidad de que hubiera vuelto a Córdoba, asesinado a su esposa y volver a Punta del Este. Claro, era la coartada perfecta, pero esto es una serie de televisión. En la realidad es muy difícil de plasmar, porque además el hombre era tan frío que al día siguiente de haber matado a su esposa podía haber ganado un torneo de golf. Digamos, era una máquina. Bueno, hablaría de una personalidad extrema, como vos decís, más cinematográfica que de la vida real, ¿no? Luego esto cobró una variante, ya no se hablaba de la autoría material, sino de la autoría intelectual, y con este esquema fue llevado a juicio oral en el año 2022. Por supuesto, nosotros siempre sostuvimos nuestro criterio. El doctor Ricardo Cachaguerra los puso en el juicio oral, que claramente era un delito contra la integridad sexual seguido de muerte. Y aclaro que el doctor Cachaguerra era perito oficial, por si nosotros entrábamos en alguna cuestión de duda, porque representábamos a la familia Macarrón. No obstante, nuestro informe fue parte del juicio oral, fue incorporado por lectura para todas las partes, y también formó parte del juicio oral. Y ese informe perfilaba a alguien joven y del entorno geográfico, o sea que el asesino estaba en zona y era conocido de la víctima. Nosotros sosteníamos que, independientemente del análisis de la escena del crimen, trazamos el perfil criminal, que es una práctica muy habitual que tenemos hoy en día en los casos donde el autor es desconocido, y nos daba que se trataría de una persona joven del entorno de la víctima, o del medio íntimo, o del medio geográfico. Con la detención de este hombre, que también nos sorprendió, teníamos alguna información nosotros hace unos días, gracias a algún colega tuyo, pero se nos pidió guardar absoluta reserva. Nosotros nos sorprendimos extemporáneamente, unos días antes que el resto de la sociedad argentina, que fue ayer, y esto se hizo público y no solo confirma nuestra hipótesis original, sino que a esa hipótesis original le estamos poniendo ahora nombre y apellido. Esta persona ha sido indagada por el delito de violación seguida de muerte, o sea, de abuso
seguido de muerte por la figura del artículo 80 del crimen. Sí, ahora, Raúl, lamentablemente queda ver si el delito no está prescripto, pero esa es otra discusión. Te agradezco mucho el contacto y la información. Gracias a ustedes por su atención.